somos miembros del cuerpo de Cristo, y quien no está bien a la cabeza es un miembro muerto, pero es un miembro muerto que no es muerto para sí, sino que afecta, no es un cáncer que se va extendiendo a todo el resto de los miembros. Si el riñón no funciona, pues el riñón no solo es que se afecta a sí mismo, es que va creando todo un malestar en todo el organismo. O sea, todos los miembros del cuerpo están interrelacionados y todas las funciones no son autónomas, están interconectadas y hay repercusiones de unas para con otras. Porque el cuerpo, siendo variable, siendo muchos los miembros y distintas las funciones, constituye una sola cosa. Dice, así es Cristo. Así es Cristo. Lo que tenemos entre manos es Cristo. Lo que estamos tratando entre nosotros es a Cristo. Por eso el propio Cristo, Jesús en vida, dice, cuando ustedes me dieron de beber al rey sediento, no se lo estaban dando a ese pobre sediento, me lo estaban haciendo a mí. Yo le estoy preocupado, no, pero es que soy yo. Es que lo que llevamos entre manos es que está Jesús vivo en todos nosotros. ¿Sí? Y cuando dejaste de hacerlo con este hermano mío de los más pequeños, a mí dejaste de hacerlo. A mí dejaste de hacerlo. Y creo que esto es una verdad, una realidad en la que nunca dejaremos de meditar suficientemente. Yo creo que nuestra actitud, nuestro seguimiento como creyentes, nuestra vida misma sería muy distinta si realmente viviéramos esa realidad del Cristo que tratamos en nuestros hermanos cada día. ¿Cuántas situaciones? Quizás no hagamos cosas escandalosamente malas, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor nadie puede ser, yo soy un terrible pecador, matado, asesinado, pero muchas veces, y son las más, pecamos de omisión. No es tanto lo que hacemos mal, sino lo que dejamos de hacer. Lo que dejamos de hacer. Y llevamos una vida que decimos que creyente, o más o menos, pero en el fondo muy mediocre. O sea, no sabemos descubrir a Dios que nos llama a nosotros. Y entonces, digamos que lo espiritualizamos mucho, y nos pasa con frecuencia, a mí me pasa. Espiritualizamos mucho eso de ser cristianos. Lo que nos decían ahora, bueno, yo creo que para que se den por algunos dan patadas en la boca del estómago. Pero de alguna forma también somos cucarachas de otro tipo, ¿no? Chupamoquetas, es decir, un espiritualismo ausente. Y digo, qué distinto sería si realmente estuviéramos sensibilizados a la presencia de Dios en nosotros que me está llamando, que me está invitando, que me está saliendo al paso, al encuentro, como a Pablo, en aquellas personas que perseguían. ¿Estos cuantos son imbéciles o qué les pasa? No son imbéciles, es Cristo quien está hablando en ellos. Y entonces se para en seco cuando descubre eso y cae a la rodilla y dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Qué distinto sería si realmente nosotros entráramos en esa realidad, que es la verdad, no es un sueño, de saber descubrir yo he tenido experiencias, bueno, que no son así, de San Pablo, ni mucho menos, pero realmente sí he escuchado a Dios que me hablaba de esas personas. Y esa es la experiencia del cuerpo místico de Cristo, no son cosas místicas raras. O sea, momentos donde esta persona no sabe lo que está diciendo. A mí no me conoce tan bien como para decirme lo que me tiene que decir, pero yo diría que Dios está profetizando por su boca. Y me está hablando, realmente me está hablando. Y el que me está hablando no es un charlatán, o sea, esa persona la conozco más o menos y es una persona de Dios. Y eso te para, a mí eso me ha parado muchas veces en serio, y este tío realmente sabrá lo que estoy viviendo porque me habla como si supiera. No, es que es Dios. Quizás la limpieza del corazón de esa persona ayuda a que Dios hable, pero es Dios el que te está hablando. Y es una experiencia de decir, date esto, me está dando, ¿verdad? Y Dios que te va caminando por ahí, ¿no? Y eso es esa experiencia de propósito. Cuando uno se vive así, con esa sensibilidad, esa hipersensibilidad, diría yo, y esa transparencia, realmente el seguimiento de Cristo es otra cosa. O sea, no son muy abstractas, desencarnadas, ausentes de este mundo, intergalácticas. Es que toca suelo. Dios no es ajeno a lo que pasa aquí. Y es tan poco ajeno que sigue quedándose entre nosotros. Por eso dice San Pablo esto, la realidad es el cuerpo de Cristo. Tratamos a Cristo en el hermano. O sea, eso es algo tan fabuloso que realmente cuando uno empieza un poquito a buscar mínimamente, pues,
iglesia muy, o sea, de sentirte, es lo que decía San Francisco, ¿no? Señor, no me hables tan fuerte porque me vas a dejar solo. Eso es San Francisco, que probablemente fue la persona que más se parecía a Cristo en esta tierra. Ese es el tercer propósito de Cristo. O sea, está bien, es que Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo conmigo, Cristo antes, Cristo después, Cristo en mis hermanos. Siempre Cristo. No, es Cristo. Pero aquí no se acaba la cosa, ¿no? Y es que precisamente, y esta es lo grande de esto, no es algo, una realidad en la que vivimos, sino que es una realidad en la que nosotros somos parte implicada. No es, qué bueno, qué chido, Cristo en mis hermanos, Cristo que estoy tratando, que ya de por sí es algo grandioso, ¿no? Cuando eso lo llevas entre manos. Es que tú estás metido en esta historia, y Cristo te llama y te invita a ocupar tu lugar en su cuerpo, que es único y que es intransferible, es tuyo, no hay quien lo cubra por ti. Aquello que tú dejes de hacer, eso no lo podrá hacer nadie. Y eso también es una vocación muy hermosa. O sea, por eso estoy volviendo a lo del proyecto. O sea, déjense de historias que si la novia, que si la carrera, porque también estamos con mi padre, pero si no está Cristo de por medio, no está el proyecto de Cristo, tienes que eso sigue sobrando. Sale sobrando. Y esto es lo más grande de nuestra vocación. Cristo que nos invita a ocupar nuestro lugar. ¿Y qué más se siente cuando uno está como fuera de sitio? O sea, no le corresponde. Como que hace fuerzas por meterse y tal, igual, pero uno sabe que no le toca estar ahí. Está uno mal, ¿no? Y está uno fastidiando a todo el mundo, ¿no? Sin quererlo. Es como ese hueso desencajado, ¿no? Pues está fuera de sitio, no es que no le toca estar ahí, ¿no? Y qué bonito cuando uno descubre su sitio. El que Dios ha puesto para ti, no otro. O sea, el que ha decidido que sea el que ocupes tú. Eso es lo más grande, es descubrir eso y vivir esa vocación. Es la alegría y el gozo, la realización más grande. Estoy donde me toca estar, donde el Señor me quiere, dando vida como el Señor quiere, donde quiere, cuando quiere. Ahí está. Y cuando uno ocupa su lugar, realmente, o sea, uno sabe ocupar su sitio, el que le corresponde, el que Dios quiere para él, entonces se van dando esos cambios. Yo, cuando meditaba un poco esto, recordaba el ejemplo pues, de los santos, pero a veces tenemos ideas que son pues, casi regados a los monjes, a las monjas, y no, hablamos de todos los santos. Pero me acordaba de una en particular que es Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux, que fue una carmelita de clausura,